Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para darle apoyo, brindarle el servicio de calidad a un enfermo de cáncer que necesita de atenciones costosas, medicamentos, tratamientos, e incluso las consultas, y desplazarse, alimentos, es terrible, más la analítica a la que tiene que ser sometido ese paciente continuamente, eso es costosísimo. Y una familia rural de pobre o ningún recurso económicos le hace mella a su salud, porque no puede atenderla definitivamente. Este tipo de institución brinda ese apoyo, pero lo brinda sobre la base de que usted, como buen cristiano, como buen ciudadano, pueda hacer aportes, pueda poner su caridad en manos como estas que dirigen esa institución, manos sin fines de lucro, solamente aportan su esfuerzo, su servicio en forma gratuita. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, para formar jóvenes en alto riesgo, que hay muchos en la sociedad nacional. Bueno, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de la Fuerza Nacional Progresista y del doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre ha tenido sus posiciones rectas, de buen juicio, como hemos dicho, con su buen juicio de razón y de palabra, y su experiencia, con esa memoria longeva, el doctor Castillo, actor de tantas situaciones que han pasado en este país, señores. El doctor Castillo, memoria viva
de la República. Y es un hombre que ahí han estado sus, no predicciones, sus diagnósticos, que siempre ha hecho de la sociedad nacional, de las amenazas, de los conflictos, y siempre ha estado alerta, con su mente bien alerta, advirtiéndole al pueblo dominicano, a sus dirigentes y a los que mandan. Siempre le ha dirigido sus conocimientos, sus advertencias, para que estén alertas a las situaciones que él denuncia que van a afectar a la población nacional. Verbigracia, usted puede ser adversario político, económico, profesional de Marino Vinicio Castillo, pero de que ha dicho sus verdades a esta sociedad y se han cumplido, señores, todo lo que se refería aquella vez, cuando en el 1978, con las elecciones del 78, Marino Vinicio Castillo asumió el papel como profesional y solicitado por el doctor Joaquín Balaguer, su amigo, le pide que le defienda de lo que ha sido el comportamiento de su partido en las elecciones y el comportamiento de la oposición. Y el doctor Marino Vinicio Castillo no es pelotero, lo que es abogado. Y como abogado salió a defender al Partido Reformista y tenía argumentos, muchos argumentos válidos, de situaciones que se presentaron, fraudulentas, que uno sabe que hubo muchísimos fraudes ahí, porque Balaguer y su grupo, su gente, su partido, no tenían conocimiento de lo que eran los fraudes electrónicos, que para esa época ya se estaban. Claro, el pueblo dominicano también estaba harto, como se dice, no de Balaguer, porque después la historia le demostró que no era Balaguer, el problema no era Balaguer, unas fuerzas armadas y fuerzas políticas paramilitares, que la gente se cansó de esas situaciones de fuerza y de intolerancia, y entonces esas cosas no, la gente se fue enervando y, como dicen, casi aparcaron a Balaguer. Mire, doctor, salga del poder, pero quédese ahí, quédese aparte. Pero Vincho le tocó asumir esa defensa ante un partido revolucionario dominicano dueño del escenario, todos los medios de comunicación. Entonces el abogado del diablo era Vincho Castillo y le tocó ese turno, como se dice, que fue una desgracia tremenda. Pero hay que conocer muchos detalles de eso que pasaron, de ambientes de fraude, que se hicieron fraude y que lo grabaron y dirigentes del PRD tuvieron que oír, que fueron grabados, y tuvieron que oír sus intervenciones por teléfono sobre situaciones fraudulentas que se dieron en esas elecciones. Lo que pasa es que con la participación ya de los Estados Unidos, Jimmy Carter y esa cosa, y además hubo una evidencia de que la gente quería el cambio y salir de esa situación que yo acabo de decir. Entonces era muy difícil, resultaba cuesta arriba, como dice, usted poder justificar. Pero Vincho Castillo quedó estigmatizado, marcado por esas fuerzas políticas y sociales que entendían que ser el abogado del diablo. Pero le advirtió a este país, él y Balaguer advirtieron del salto al vacío que venía, y vino. Pero además señaló lo que iba a pasar cuando comenzaron esos narcotraficantes comenzaron a acercarse al PRD, y se lo advirtió, porque esos narcos no se acercaban donde Balaguer, era la oposición, porque el partido que está en el poder se puede el lujo de rechazar a los narcos, porque ¿para qué necesitan los narcos si tiene el Estado ahí, que le facilita los recursos? Por eso, incluso este gobierno, que se le ha señalado que subió por el apoyo de esos grupos de narcotraficantes, y ahí están las evidencias en el Congreso mediocre, que ya eso se puede decir que ahí eso sí es verdad que es un trapiche. Pero subió el gobierno.
y los narcos extraditados, presos y desbandados y deslocalizados, como se dice. Porque los gobiernos no necesitan narcos para subir. Entonces Vincho siempre le señaló eso al PRD, porque el PRD necesitaba recursos y como fuera para entrar al poder. Y miren cómo terminó el narco absorbiendo muchísimas áreas de poder del PRD. Fueron las evidencias. Entonces, ¿qué no ha dicho Marino Vinicio Castillo que se ha cumplido sobre la revolución de abril? Todo lo que pasó, la lucha agraria en este país, la asumió. Entonces Vincho ha asumido todos esos papeles. Hoy, Marino Vinicio Castillo, con esa memoria longeva que puede exhibir todas esas vivencias, ha hecho una rueda de prensa y ha señalado, repito, quien lo está diciendo es un hombre de experiencia y que conoce bien este país y conoce las fuerzas políticas y económicas que se mueven en todo esto. Y ha señalado que esa actitud levantisca del PLD es una actitud que busca desestabilizar el país con fines de ganar, como se dice, ganancia de pescadores. Cuando usted altera la situación del agua, donde están los peces, usted... ¿qué es lo que va a cobrar? Usted va a cobrar ganancia. Entonces, él ha denunciado en su rueda de prensa hoy que hay un plan de desestabilizar el país, un plan orquestado por esos grandes capitales acumulados en el PLD, principalmente el grupo más cercano de Danilo Medina. Él no menciona los nombres, pero las evidencias están ahí, porque lo que están en justicia es por... yo no sé cuántos miles de millones de pesos. Bueno, hay 4, 5, más 4, más 20, más 19. Serían alrededor de 35.000 millones de pesos el que está en justicia. Ay, Dios mío. Más de 35.000 millones de pesos. Entonces, toda esa varonía que está presa en medida de coerción, los últimos, más los anteriores casos, toda gente muy cercano de Danilo Medina y de esa cúpula, de esa varonía partidaria. Y entonces, aquellas actitudes tan presenciales en las calles, y hemos dicho nosotros, esa ebriedad que da la calle, ese remolino que da la calle, entonces eso es peligroso. Lo han advertido otros sectores, pero el doctor Castillo en su rueda de prensa ha hecho hincapié en eso, advirtiendo a esos sectores y a las autoridades mismas de que deben estar vigilantes, porque esa actitud del PLD no es una actitud, de luego, democrática. Nosotros ayer decíamos que es posible que cambiaran ellos el giro de esa lucha, porque vimos a Francisco Javier que señalaba que el encendido de vela, la presencia en la calle era para exigir una marcha que tenían planeada, pero que fue cancelada, que esa marcha estaba planeada para denunciar el alto costo de la vida. No mencionamos a los imputados o al juicio de la persecución política. Entonces, en esa rueda de prensa, el doctor Castillo ha señalado todas estas cosas que hay que dejar correr, la justicia, que la seriedad, por ejemplo, de Miriam Germán y de los demás procuradores fiscales que hay ahí, que no puede ser cuestionada por gente que está en justicia con cargos muy graves de desfalco público. Entonces, esa posición del doctor Castillo debe ser atendida porque, repito, su experiencia y siempre sus posiciones son muy claras. Y el país ha visto cómo se han cumplido sus vaticinios, sus diagnósticos. Fíjense con el caso migratorio, todo lo que ha planteado Marino Vinicio Castillo se ha cumplido. Siempre previó el desorden de Haití. Ese desorden tolerado o asusado con fines de crear una situación en Haití que se desplazara esa situación hacia República Dominicana. Es decir, que el nublado de Haití cruzara
la República Dominicana. Y crear un ambiente entonces de asimilación de aquella población, y de esa población aquí se va ligando, se va haciendo una minoría importante, y entonces crean un desorden en la isla y viene la intervención. Y a nosotros, como una forma de aplacarlo, a los gobiernos endeudadores como este, que son endeudadores, entonces nos hacen una condonación de la deuda para que asumamos Haití. Eso es lo que yo he planteado. Probablemente esté equivocado. Pero ya uno en esta materia migratoria y con Haití y todo lo que hemos visto, nada se puede llamar especulativo, porque las cosas se ven tan claras, tan obvias, como se dice, tan de bulto están, que no hay forma de que uno diga que es una especulación. Entonces, el PLD tiene que asumir un papel, como hemos dicho todo el mundo aquí, un papel de ser serio, un papel democrático, que la justicia no es como se quiere plantear allí, que hay un interés de perseguir. Yo mostraba en esta semana aquellas caras de los procuradores fiscales, de esos jóvenes, contrastándolo con la cara de los funcionarios que están en prisión. Señores, esas caras juveniles de esos muchachos, esos jóvenes que están ahí, no es verdad que esa gente está, de que vamos a perseguir a esta gente, porque esos muchachos lo que están es persiguiendo con los datos que ellos tienen, que han levantado, las pruebas. Claro. ¿Quién tiene que ponderar eso? Son los jueces. Y nadie se puede poner bravo por eso. Ahora están pidiendo que lo dejen libre. No están diciendo que no son culpables, sino que no lo metan cárcel y que lo juzguen, pero que no le metan cárcel de 18 meses, qué sé yo, que las medidas de coerción sean en su vivienda. Bueno, eso tienen que ponderarlo los jueces también, el tipo de medida de coerción y los arraigos que ellos vean y digan, porque arraigo por dinero no es problema, porque todos están forrados de dinero. Ese no es el problema, el arraigo, porque entonces vamos a robar a todo el mundo. Y yo robo y tengo, bueno, mire, yo no me voy a ir de este país porque yo me robé 400 millones de pesos y dólares y lo tengo aquí, no hay problema. Ahora, el Ministerio Público dice que yo me robé estos cuartos, pero yo lo tengo. Es decir, yo puedo distraerlos también. ¿Será eso que le teme el Ministerio Público? Se pueden distraer los recursos, se cambian los destinos, pueden ir a paraísos fiscales, testaferros, etcétera. ¿Quién sabe? O sea, dice el Ministerio Público que todavía falta recoger más pruebas. Es decir, hay muchas cosas de esos juicios que el PLD quiere asumir un papel de susto y luto, decía yo ayer. O sea, crearle un susto a la población y buscar el luto con una muerte o algo con esta policía, que ellos saben que esta policía tampoco no está entrenada como están entrenadas, vamos a decir, para, qué sé yo, aceptar que le rompan vidrio, que le disparen piedra, que qué sé yo, que quieran forzar la entrada al Palacio, por ejemplo, de Justicia de Ciudad Nueva. Un abuso incalificable, verdaderamente incalificable. Entonces el partido, como decíamos todos los que hemos estado en estos medios, un partido democrático como ha sido el PLD, un partido que gobernó el poder, que tuvo el control del Estado 20 años. No puede tener una actitud rebelde o de alteración del orden público, porque le estén conociendo casos denunciados desde que estaban en el poder. Porque esa es otra. Que el PLD aquí siempre, bueno, el mismo Marino Vinicio Castillo, recuerdo yo que le dijo a Salvador Jorge Blanco, que era presidente todavía activo, y el doctor Castillo hizo un señalamiento y le dijo, mire, cuando usted baje de ahí de la presidencia, nos vamos a ver en los tribunales. Fue advertido. ¿Y por qué fue advertido? Porque las pruebas que habían eran evidentes de que había un mar de corrupción en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque eso se vio. Y ahí vimos cómo banqueros improvisados y gente de la cercanía de Salvador Jorge Blanco tenían y exhibían capitales descomunales. Es decir, visto con lo de ahora, se puede decir que aquello era un juego de niños, es verdad.
porque las cosas que estamos viendo ahora son demasiado pesadas. Pero no es que aquellos no tenían la evidencia del desorden. Y entonces desde que se llevó a la justicia fue persecución política, lo mismo que está alegando el PLD, pero el PLD tiene que saber que desde que estaba en el poder, ese régimen de Danilo Medina en esos 8 años exhibió conducta que todo el mundo le estaba llamando la atención, pero no le hacían caso a nadie, porque que cuando están en el poder se ponen locos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ha señalado. Pero además que el poder, señores, el que anda desbocado termina muy mal, porque que ya la historia está clara. ¿Cuántos periodos, cuántos casos como estos no se ven en todos los gobiernos del mundo, casi en todos los gobiernos del mundo? Problemas serios de grandes casos de corrupción. En España yo me acuerdo el caso Gürtel, un caso pesadísimo de corrupción del Partido Popular, y ha habido también del PSOE, y en Italia yo citaba el caso de Bettino Craxi. Bueno, hay pruebas de más de conductas corruptas. Y hablando de conducta corrupta, ahora hay otro avispero, como se dice, con las declaraciones del presidente Biden. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha declarado, aunque hay comunicadores locales, como el caso de Julio Martínez Pozo, que anda desbordado o desbocado, yo creo que Julio Martínez ha perdido el juicio, porque está haciendo unos comentarios que son verdaderamente desatinados. Bueno, que Biden prácticamente le han puesto a decir que en República Dominicana hay un combate serio contra la corrupción. Se ha señalado en los diarios que el presidente emitió esas declaraciones, el presidente Biden, en su cumbre, una cumbre virtual, o virtual y presencial, no sé cómo es la cumbre esta sobre la democracia, y ha señalado que en la República Dominicana hay un ejemplo de que se está combatiendo la corrupción, pero esos son ejemplos válidos, porque esos casos que se están ventilando en justicia son casos muy graves, y que son los jueces que han considerado tan graves que le ponen medida de coerción de 18 meses. Y los que están hoy en sus casas con medida de coerción de arresto domiciliario están en esas condiciones porque las pruebas que le han llevado a los jueces son pruebas muy contundentes. Entonces, que el presidente Biden lo pusieron a decir eso porque hay un error garrafal que cometió el presidente Biden, y que puede ser que esa cosa que le escribieron a Biden, como, bueno, estamos poniendo a Biden como un lisiado mental, de que lo pusieron a decir algo de un informe falso. ¿Por qué? Porque el presidente citó que habían 100 oficinas en todo el país de combate a la corrupción. Pero yo estoy pensando que tal vez la misma, vamos a ponerle en el caso, no lo que la especulación de Julio Martínez, que eso es una cosa, Julio Martínez ha pedido el juicio, lamentablemente, porque está en una defensa cerril contra los corruptos. Pero es lo que yo he dicho, son esas voces y plumas agradecidas, y otras que son de alquiler, pero son plumas agradecidas y voces que gozaron de millones de pesos en contratos de comunicación. Entonces hoy tienen como que pagar, qué sé yo, con juicios tan atrabiliarios como esto, que es una cosa de loco. Pero yo pienso que tal vez si fue la embajada americana que envió ese informe al presidente Biden, han malinterpretado tal vez las oficinas de ética gubernamental, que van en la dirección de que haya menos corrupción, si se cumpliera con ellas. Todas las oficinas públicas tienen un comité de ética. Entonces, si usted reparte todas esas comisiones que hay por el país, probablemente
Eso fue lo que le escribieron al presidente Biden, porque Biden no vino aquí a buscar los datos. Se supone que le transmitieron la información a Washington desde la embajada norteamericana. La embajada tal vez le dijo, mira, el país cuenta con 100 oficinas distribuidas por todo el país, que son oficinas contra la corrupción, pero son las oficinas de ética, probablemente, repito, de ética gubernamental, quién sabe. Pero el presidente ha señalado, el presidente Biden ha señalado, que estamos muy bien. República Dominicana la elogia porque tiene una conducta ejemplar de lucha contra la corrupción. Eso está muy bien. Ahora, también el presidente Biden nos ha acusado de racista a su gobierno. Y vamos a hablar de eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Estados Unidos, que acostumbra a hacer unos informes certificándonos como violadores de derechos humanos, que maltratamos a los haitianos, que somos racistas, que generamos la apatridia porque tenemos una constitución en contra de los negros y de los haitianos, porque para que no puedan ser dominicanos, como si ellos no tuvieran país. Como si los haitianos fueran gente que vienen de la luna o vienen de África cargados unos barcos negreros como antes y los tiran allí y ellos quieren un espacio y nosotros les negamos nuestro espacio. No, pero ¿y qué país es este entonces? Entonces Estados Unidos tiene una posición que uno tiene muchas veces que sentirse frustrado, pero saludamos que nos hayan tomado en cuenta, que hayan elogiado por lo menos el trabajo que están haciendo todos los fiscales, porque, señores, hay que tomar, y todavía hay que pensar que yo decía, lo más político de estos expedientes que no esté imputado Danilo Medina, ahí es lo político, que a él no lo imputaran. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en el gobierno del PLD, lo que pasó en ese gobierno de Danilo Medina, eso es porque es que se habla de la corrupción de Leonel Fernández. Es verdad que hubo corrupción.
Pero hubo corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía, ya la gente se le olvidó lo de Hipólito Mejía. Usted oye gente hablando que no se persigue a los demás, como decía yo aquí, pero hubo 30 auditorías. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Danilo Medina? La guardó y él mismo dijo, anunció, recuerdo, siendo ministro de la presidencia en el 2004, que si esas auditorías se conocían, eso iba a ser, que iba a estremecer el país. Es decir, que lo que pasó en el gobierno de Hipólito Mejía era gravísimo, pero no se quiso juzgar. Y ahí están las evidencias de fraude y de enriquecimiento ilícito de ese gobierno. Pero no se quiso juzgar. Se apeló, como hemos dicho siempre, valga la redundancia, a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que pasó. Ahora le salió el tiro por la culata, como dice. Entonces, este gobierno de Danilo Medina, que fue previsible todo lo que está pasando, vamos a estar claros, porque se le advirtió. Por eso mencioné el caso de cuando Marino Vinicio Castillo le dijo a Salvador Blanco, prepárese que cuando baje de ahí vamos para la justicia. Y terminaron en la justicia y todo el mundo sabe lo que pasó. O por lo menos lo que tenemos edad para acordarnos de lo que pasó en ese juicio. Pero los que no tienen edad para acordarse, porque no habían nacido o son muy jóvenes, que lean los periódicos de la época para que se enteren de todo lo que... E incluso las cintas, porque fue público el juicio. Pues Estados Unidos nos acusa de racista muchas veces. Pero yo digo lo siguiente, vamos a ponernos claros. Aquí hubo un presidente que es el padre de la oligarquía blanca dominicana, óiganlo bien, de la oligarquía más pesada y más rancia. Léase la familia más rica de este país. Desciende de un hijo de una esclava negra. Y ese señor, que se llamó Buenaventura Báez, que tenía el pelo rizado porque era hijo de negro, de prieto también, como se quiera decir, como diga la gente, de una esclava, prácticamente no era una esclava tal vez, pero se decía que fue esclava. ¿Cómo era que se llamaba la mamá de Báez? Yo no me acuerdo cómo era que le decían, mamá... Ay, Dios mío, pero era un nombre de eso, no de la blanquedad, sino del mulataje o de la negritud. Entonces, Buenaventura Báez, una hija de Buenaventura Báez, casó con un hijo de un hermano del general Cabral, José María Cabral y Luna. Un sobrino de él casó con una hija de Buenaventura Báez, de Santiago, no me acuerdo cómo, Amelia Báez creo que se llamaba. Y ahí nacieron los Cabral y Báez. Muy bien, prestigio. Doctor José María Cabral y Báez. El doctor Mario Fermín Cabral y Báez, o el licenciado, no sé. Y el Cabral Ibáez, el doctor Cabral Ibáez, se casa con una Bermúdez y nacen los Cabral Bermúdez. Muy bien, familia prestigiosísima del país. Pero viene el negro ahí, y somos racistas, y viene el negro en la oligarquía dominicana. Y yo me estoy atreviendo a decir esto porque esa es la realidad. La familia Cabral Bermúdez y Cabral Vicini no se pueden poner bravos por lo que yo estoy diciendo, porque esa es la realidad. Entonces una señora, Cabral Bermúdez, prestigiosísima familia de Santiago, se casa con un Vicini y vienen los Vicini Cabral. Son las familias más ricas de este país, ¿de dónde descienden? De negros también. Vamos a estar claros, entonces somos racistas. Tuvimos un presidente negro, ese fue el líder, uno de los líderes más importantes del siglo XIX, fue Buenaventura Báez. Vamos a estar claros. Buenaventura Báez era un mulato. Pero después vino un negro, 2 negros más nos gobernaron, que fue Luperón, presidente de la República y prócer de la Restauración. Y el general Liceró, negro nigérrimo, ordinario. No nigérrimo, pero ordinario, vamos a llamarle así. Y el general Heró fue presidente de este país, influyó casi por 20 años en la política dominicana y siendo uno de los militares más importantes de la guerra restauradora. Negro, gobernó este país.
Entonces, más negros que gobernaron este país. Vamos a ver. En el periodo de las luchas, no sé si la familia de Vázquez y de Moncáceres tenían sangre de negro, pero aquí siempre ha habido sangre ligada. Aquí el dominicano, como dicen, tiene el negro detrás de la oreja. Pero vamos a asumir que fueran blancos. O blanco muy claro, o blanco, qué sé yo, en una proporción muy alta con respecto al mulataje. Pero Trujillo vinieron un mulato, 30 años. Un mulato no gobernó 30 años. Luego Balaguer era otro mulato, un mulato que caía en la blanquedad, pero era mulato porque su mamá era prima de Bliceró, el negro por su level. Y entonces salimos de ese periodo y viene la República Dominicana para demostrar que nosotros no somos racistas. Y tenemos al líder más importante del país, nigérrimo, José Francisco Peña Gómez, de origen haitiano directo. Pero fue el líder más importante de este país popular, de las masas populares. ¿Quién fue? Fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y era blanco. José Francisco Peña Gómez no era blanco. Por tanto, no somos racistas. Tampoco podemos ser xenófobos. Porque si fuéramos xenófobos, entonces Jacobo Magluta fue presidente de este país y era de origen libanés o palestino o sirio, no sé. El propio Abinader es de origen árabe, entonces nosotros no somos xenófobos. Pero resulta que Leonel Fernández, que es un mulato también, gobernó 3 veces este país, ha gobernado este país, fue presidente de la República 3 veces. Entonces, ¿dónde es que está el racismo de los dominicanos? Si nuestros grandes líderes y nuestros grandes dirigentes son negros y mulatos. Es decir, lo que derrota esa perversidad contra el pueblo dominicano, de quienes mantienen que nosotros somos racistas, no somos racistas nada. Ahora, usted puede tener diferencias, que lo hay en todas las sociedades, que el que no tiene cuarto, como dice, ahora mismo hay en las redes hay toda una discusión por unas expresiones de una señora que dijo que los hombres, que usted tenía que buscarse compañeros que no fueran menor que las mujeres. Se refería no menor de edad, sino en cualidades económicas, ¿será que ella quería decir? Han querido distorsionar más cosas, tal vez por la preparación académica, no sé qué sería lo que quiso decir. Pero que no fueran, que ella no se podía buscar un compañero que fuera menor que ella. Explíqueme usted. Entonces, estas son sociedades que usted puede tener diferencias y que no le guste una gente que no tenga cuarto. Pero si el negro o el mulato tienen dinero, anda los blancos detrás de él. ¿Quién ha dicho que no? En resumen, esa situación de esos informes de Estados Unidos y de todas estas agencias europeas y agencias de Naciones Unidas y de organismos, la OEA y todo eso, nos ponen en una condición muchas veces que otras poblaciones del mundo pensarán que nosotros somos así. Pero estas realidades son las que dicen que nosotros no somos así. Yo creo que huelga decir más, porque yo creo que lo que yo he citado es lo suficientemente claro para que se sepa que los blancos de este país, y aquí ha habido familias pobres, blancas, y familias pobres negras, y familias pobres mulatas, y familias ricas negras, y familias ricas mulatas, y familias ricas blancas. ¿Y cuál es el problema? Entonces usted lo que tiene que hacer es prepararse, porque aquí, si hay 2 negros que yo puedo distinguir, que son 2 personalidades que ha tenido este país, son José Francisco Peña Gómez, líder indiscutible de grandes masas nacionales, y el doctor Peter. El doctor Peter, eminentísimo galeno de este país, y su nombre honrado con ese hospital que lleva el nombre del doctor Heriberto Peter. Ahora, eran blancos y eran gente, los 2, muy respetados en este país que se llama República Dominicana. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa porque la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, ha tenido unas jornadas verdaderamente interesantes porque es un partido en formación. Señores, formar un partido en este país, eso es tarea difícil, homérica, como yo acostumbro a decir. Juan Bosch, un hombre extraordinario, fundó dos grandes partidos políticos aquí, fue el PRD y el PLD. Y los dos partidos los fundó desde abajo, es decir, sin estar en el poder. Y le doy crédito porque en ese caso Juan Bosch, repito, primero en el exilio fundan el PRD y luego el PLD lo funda en una oposición, dividiendo al Partido Revolucionario, aquella oligarquía además. Es decir, prefirió sacrificar su liderazgo y fundar ese partido, el PLD. Juan Bosch, mérito extraordinario. Balaguer fundó su partido reformista, pero el doctor Balaguer, para mí, tiene menos mérito que Bosch. ¿Por qué? Porque Balaguer fue un hombre que se mantuvo 30 años en el poder, en el régimen de Trujillo, consolidando su nombre. Claro, salvando su nombre de la suciedad propia de un régimen como aquel. Y Balaguer se mantuvo siempre distante de todos los placeres que daba ese poder. Pero no podía alejarse de la, diríamos, del aura del poder, de la, qué sé yo, de la cercanía del poder, y se agenciaba entonces posiciones públicas que le consolidaban como un hombre de Estado o formándose como un hombre de Estado. Es decir, Balaguer creció en medio de esa dictadura, formó su prestigio. Le pasó a Báez también. Báez era un hombre con muchísimas luces, un intelectual, se unió al dictador, a Santana, y Santana, como dicen, lo protegió.
ahí demostró competencias y el hombre fue designado por el propio general Santana, fue presidente de la República, aquel liderazgo de Santana para la época, el libertador. Entonces Balaguer logró también sortear una situación que le hizo crecer su nombre, su calidad de líder. Y tuvo la oportunidad además de repartir los bienes del Partido Dominicano, no en forma autocomplaciente o para él beneficiarse de eso, diríamos metálicamente. Prefirió irse al exilio sin dinero, Joaquín Balaguer, pero cogió el dinero del Partido Dominicano y se lo repartió a la gente que estaba en estado de pobreza extrema o que tenían bienes que podían ser adquiridos con los mismos dineritos que tenía el Partido Dominicano. Verbigracia, los choferes de carro público eran choferes de aquellos, no eran sindicatos, sino unas corporaciones que tenían dos hombres muy serios de este país. Y uno de ellos era mi cuñado Pedro Cambión y don Luis Sánchez. Tenían prácticamente el concho de la capital, 200, 300 vehículos. Balaguer lo compró y se lo regaló a los choferes. Entonces dejó esa estela dadivosa, Balaguer. De ahí funda ese partido, pero es un Balaguer que ya viene con un aura de poder y que tuvo y dio pruebas de competencia desde el poder y creció bien. Esos dos soles, como dice el doctor Castillo, esos soles nacionales, fundaron sus partidos así. Leonel Fernández le ha tocado esa durísima tarea de tener que fundar ese partido que se llama la Fuerza del Pueblo. Y ha ido construyendo ese partido, peldaño a peldaño, bloque a bloque. Y hoy hay que decir lo siguiente. Toda persona que tenga madurez política y que vea el trabajo que se está haciendo en la Fuerza del Pueblo sabe que es un partido que está en crecimiento, que está en ebullición y que se está acumulando gente ahí. Y se están creando las condiciones para pelear por el poder en forma competente contra el propio presidente Abinader y el PRM fortalecido en el poder, porque no hay duda de ello, que el poder te fortalece. Fíjense lo que yo decía, no necesitan de las ayudas de aquellos sectores oscuros, aquellos sectores que hay que mantenerlo, como se dice, a distancia, porque distorsionan las imágenes de los candidatos. Ya no lo necesitan, porque el poder le cubre, le favorece. Leonel Fernández ha ido entonces formando ese partido y le ha dado una forma que ya hoy es un partido competidor y todo el mundo sabe que el PLD, el PRM es consciente de que a quien tiene que combatir, a quien tiene que vencer es a Leonel Fernández, porque además un hombre que fue 3 veces presidente de la República, y aquí todo el que ha sido presidente de la República deja esa estela dadivosa y deja agradecimientos, porque señores, es que eso no es fácil. Sustraerse usted de que el Estado brinde, da y reparte, hace muchas cosas que la gente le agradece, no hay duda. Hoy la Fuerza del Pueblo, o mejor dicho, ayer llevó a la Junta Central Electoral un padrón de 1.5 millones de militantes. Y eso no es tarea de muchachos. Hay que decir esa verdad, eso es un trabajo serio, es un esfuerzo extraordinario de la militancia y de esos cuadros dirigenciales de la Fuerza del Pueblo, y ese partido hoy está en una posición de combate. Hay que decir esa verdad, y el que no quiera reconocer esa verdad, fíjense cómo hay una serie de plumas y voces que viven atacando y diciéndole de todo a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández es un hombre que no le hace caso a nada de eso, porque no es un hombre que no tiene púas vengativas con nadie, no utiliza el odio gratuitamente contra nadie, es un hombre sin acrimonias contra nadie. Es decir, Leonel Fernández es un político de los pies a la cabeza y sabe lo que tiene que hacer. Es una personalidad del país porque es un hombre que tiene la formación
de Estado y la formación académica para distinguirse, espigar. Vamos a estar claros. Entonces, eso le ha dado credibilidad, como en su liderazgo le ha dado credibilidad a su propio partido y ha ido captando no solamente gente del PLD que se discuten y que es muy natural que gente del PLD pase a apoyar a Leonel Fernández, porque en ese partido solamente han votado o por Juan Bosch, o votaron por Danilo Medina, o por Leonel Fernández y por el Penco. ¿Cómo se dice? Por Gonzalo. Pero Gonzalo fue un advenedizo que llegó ahí impuesto, como se dice, traído ahí como si fuera una estatua, que lo puso Danilo Medina ahí, pero no tenía el trabajo. Entonces, es muy lógico que esa militancia pase. Ahora, cuando usted comienza a captar gente que no es de esa misma militancia y que esa gente está cree que ese partido puede ser un partido ganador en las elecciones, que puede darle la competencia al partido que está en el poder, es distinto. Hoy, la Fuerza del Pueblo entonces está juramentando al ex general Soto Jiménez. Soto Jiménez es una personalidad del país, no hay duda, porque un hombre que ejerció durante 4 años el Ministerio de Defensa del país, que no es una institución cualquiera, eso no es Interior y Policía. Y fíjense que Interior y Policía, teóricamente, es el jefe de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, pero uno sabe que eso es en teoría, como se dice. Ahora, el jefe de la Fuerza Armada tiene una ventaja que es guardia. Entonces comienzan desde la academia, usted viene subiendo, pero usted se está dando a conocer con toda la oficialidad joven y la vieja que está ahí, que ustedes se van supliendo, como dice, van sucediendo uno tras otro, y en ese escalafón, el que logra ser secretario de las Fuerzas Armadas es ya una persona que ha pasado todas las, todos los estadios, no sé yo cómo llamarle, o los estamentos de las Fuerzas Armadas. Y gana un espacio de liderazgo, de amistad, dentro y fuera, y es una persona que tiene, y él es una persona que tiene un nivel competencial, un nivel intelectual, por encima de los, casi del promedio y de todo lo que ha sido la oficialidad prácticamente dominicana. Entonces Soto Jiménez ha sido una adquisición, él tiene un partido, no sé si creo que no reconocido, se llama Quinta República, pero ha decidido unir su voluntad política, unirla a Leonel Fernández. Un hombre que todo el tiempo militó incluso militó como militar en el PRD, es decir, era un hombre del PRD, Soto Jiménez, un hombre amigo de José Francisco Peña Gómez, y luego en el gobierno de Hipólito Mejía, 4 años fue ministro de las Fuerzas Armadas, y entonces ha sido una persona que luego de ese periodo se quedó como un hombre, un libre pensador, como dicen, salió y se dedicó a desarrollar sus actividades intelectuales y de política en su Quinta República, pero ha decidido unir su fuerza a la fuerza del pueblo. Es decir, cuando usted ve que llegan esas personas y se están asentando en ese partido, es porque ven la posibilidad de que ese partido sea una verdadera maquinaria de competición en las elecciones que vienen. Y eso le va a dar una proyección a la fuerza del pueblo que, si el gobierno se descuida, como dicen, el mismo PLD, ese problema de vaciamiento que tiene el PLD y todos estos juicios y todas estas conductas levantiscas y todos estos asomos de distraer la atención de la Procuraduría y de los juzgados, qué sé yo, de la justicia, entonces alterando el orden y llamando a la violencia y al desconocimiento de la justicia y hablar de persecución política y de alterar toda la vida nacional y la paz pública, entonces ese partido no puede
ser un partido con nivel competencial. Eso es una realidad. El PLD está en una situación muy difícil. Y ese crecimiento y esa solidificación de la fuerza del pueblo todavía lo debilita más. No sé qué va a pasar con las elecciones municipales, porque ya esas elecciones municipales, así como están disgregadas las fuerzas, uno no sabe cómo están los niveles de liderazgo locales, pero tienen que haber alianzas, porque el gobierno tiene la ventaja que está en el poder y va a usar los recursos del poder. Claro, tendrán también la vigilancia, la acechanza de que tienen que actuar, como se dice, con pie de lana, porque la gente va a estar acechando todas esas desviaciones, esas tentaciones que tiene la política de usar o hacer un abuso del uso de los recursos públicos. Bien, recuerden que hoy está en el blog la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, los ejes del momento. Y a ponerle atención además a esa rueda de prensa y a lo que el doctor Castillo le planteó al pueblo dominicano, la advertencia que hace a lo que es el deseo, el inmoderado deseo de alterar la paz pública que tienen los intereses partidarios en el PLD que están o se sienten afectados por esos juicios que se llevan a cabo en la justicia dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.